Jefe. Empieza ahí, compañero. Buenas tardes, nosotros somos el grupo B y les vamos a hablar sobre el manejo agronómico del cultivo en el tomate. El cultivo del tomate es de gran importancia debido a su elevada demanda por los consumidores, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, lo cual hace ubicarse dentro de las hortalizas de mayor explotación en nuestro país, al ser uno de los principales generadores de divisas. Nuestro objetivo general es mencionar todas aquellas cualidades que nos ayudan a mantener un manejo de calidad sobre el manejo agronómico del cultivo asignado. Siguiente. Generalidades del tomate. Solanum lycopersicum, cuyo fruto es el tomate, conocida comúnmente como tomatera, es una especie de planta herbácea del género Solanum, de la familia Solanaceae. Es nativa de América Central y del norte y noroeste de Sudamérica. Su uso como comida se habría originado en Sudamérica hace 2600 años. El nombre proviene de la palabra náhuatl sitomal. La planta es cultivada en el mundo entero para el consumo de su fruto. El tomate, tanto fresco como procesado, de diferentes maneras. Salsa, puré, zumo, deshidratado, enlatado, etc. Siguiente, compañero. Los factores climáticos en la siembra de tomate. Tenemos lo que es la temperatura, requerimiento del cultivo, humedad, suelo, pH, materia orgánica en el suelo, luminosidad y fertilización carbónica. Tenemos la temperatura. Esta para el desarrollo del tomate es entre 20 y 25 grados centígrados durante el día y entre los 15 y 18 grados centígrados durante la noche. Es una planta que requiere una variación entre la temperatura diurna y nocturna de aproximadamente de 6 a 7 grados centígrados. Aquí es la clave e importante plantarlo en las fechas justas. Requerimiento del cultivo. Tenemos lo que es el factor principal, que es la dedicación nuestra en el cultivo y realizar todas las labores a tiempo. Tenemos el suelo, que es de referencia sobre suelo franco, con buen contenido de materia orgánica, pero produce muy bien en suelos pesados hasta suelos arenosos como materia orgánica baja. Está el pH del suelo, que es preferible en el rango de 6.0 a 6.5. El clima, tenemos las temperaturas cálidas entre 21 grados y 32 grados centígrados y entre 300 a 1400 metros sobre el nivel del mar. La precipitación se produce en zonas de precipitación anual de 0 a 1800 sin ningún problema. Fecha de siembra. En el cultivo que se siembra durante todo el año debemos de hacer una buena selección de la variedad para tener mejores resultados. Buenos días, ingeniero y compañero. Voy a continuar hablando sobre los factores climáticos en la siembra del tomate. Tenemos la humedad. La humedad con respecto a la humedad en el cultivo de tomates. La planta de tomate requiere humedades medias que pueden superar el 70%.
Si superamos estos valores, lo favorecerá el desarrollo de los hongos. Tenemos el suelo. El tomate no es una planta muy exigente en cuanto a suelos. Prefiere suelos profundos y con buen drenaje. Al tener un sistema radicular poco profundo, su adaptación a suelos pobres es buena. Las características del drenaje, pues un riego excesivo en el que la tierra no puede absorber el agua con suficiente rapidez, produce un encharcamiento que pudre las raíces y favorece el desarrollo de las enfermedades. Tenemos el pH. El pH ideal para el cultivo de tomate es el cercano al neutro, que es el número 7, debiendo corregir con enmiendas en el caso de suelos ácidos o básicos. Estas enmiendas se deberán realizar junto con la preparación del terreno y no una vez la tomatera está plantada en el terreno. Tenemos la materia orgánica en el suelo. Con respecto al contenido en materia orgánica, el porcentaje mínimo de contenido en el suelo está en torno al 1.5 y al 2%. Si el contenido es inferior, se debe plantear añadir materia orgánica o compost. Tenemos la luminosidad. Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de la floración, la fecundación, así como el desarrollo vegetativo de la planta. En los momentos críticos durante el periodo vegetativo, resulta crucial la interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad. La fertilización carbónica. La importancia del dióxido de carbono permite compensar el consumo de las plantas y garantiza el mantenimiento de una concentración superior a la media en la atmósfera del invernadero. Así la fotosíntesis se estimula y se acelera el crecimiento de las plantas. Aquí tenemos la preparación del suelo para el cultivo de tomate. La preparación del terreno antes de la siembra es una de las prácticas agrícolas que mayor atención y cuidado requieren de parte del agricultor. Una preparación adecuada del terreno promoverá el crecimiento y desarrollo óptimo del sistema de raíces en la planta. Las raíces se desarrollarán dentro de un volumen mayor de suelo, por lo que podrán extraer con más facilidad el agua y los nutrimentos requeridos por la planta. Mediante el suelo se facilita la descomposición de la materia orgánica existente y favorece el control de plagas y enfermedades del suelo. Tenemos las variedades que a sembrar de tomate que existen en Honduras. Tenemos diferentes variedades usadas, entre ellas tenemos el tipo pera que está en la variedad de Buste, Cherry, el XP 675, el BSS 437 y el Comache. Dentro del tipo manzana tenemos el Pirrique, el Pir, el Pirrique, también está la Floradade. Tenemos el tipo de tomate, tipo manzano, especialmente para los invernaderos, que se encuentra el alborán, la evaluna. Eh, Tenemos aquí como el semillero del tomate. ¿Cómo podemos elaborar un semillero? Las plantas de tomate son adquiridas por los productores a través de la empresa
especializadas en la producción de almácigos, el semillero puede ser establecido en recipientes, vasos y bandejas adecuadas para depositar las semillas en condiciones óptimas de luz, temperatura, fertilidad y humedad, a fin de obtener una mejor emergencia desde su primera etapa de desarrollo hasta su trasplante al campo. El procedimiento de trasplante es el siguiente. El suelo debe estar bien húmedo, cerca de saturación. Al sacar las plantas de las bandejas para colocarlas en las canastas, se deben de seleccionar por tamaño. Tenemos la resiembra. La resiembra se realiza a los 5 días después del trasplante. Si se realiza más días después, la diferencia es muy significativa. Buenas tardes. Siguiendo con los compañeros y la siembra y densidad de arreglo espacial del tomate. Justo antes de la siembra hay que retirar las hojas inferiores de la planta, arrancándolas de tallo con los dedos. Al hacer esto van a quedar en el tallo de la planta del tomate unas pequeñas protuberancias que son los nódulos de la raíz. Cabe un hoyo y entierre la planta justamente arriba del último nódulo de la raíz, más profundo de lo que estaba la maceta original del vivero. Las raíces se formarán a lo largo de los nudos de la raíz, creando un sistema de raíces, unas plantas fuertes. Siempre las plantas de tomate separadas a una distancia de 24 a 30 pulgadas. Después de haberlas sembrado, aplane la tierra suavemente con la mano hasta que quede firme. Si va a cultivar en macetas, siempre una sola planta por maceta. La densidad de la plantación del cultivo de tomate es igual que en otras hortícolas. Depende del número de factores interrelacionados. Pero existen dos razones que explican el rango amplio de densidades que existe en el cultivo, como son la amplísima oferta de material, tal muy diferente entre sí, y por otro lado, el único cultivo que en la práctica se adapta a diferentes se adaptan muy diferentes a condiciones, pero en el suroeste podemos encontrar producciones en cualquier época del año. Se pueden enumerar los siguientes factores determinados a la hora de decidir la intensidad y la plantación, que posteriormente analizaremos de forma individual, en las cuales tenemos época de cultivo, variedad de tipo de tomate, estrategia planteada por el productor, coste de la semilla, tipo de invernadero, otras condiciones del manejo del cultivo, injerto, calidad del agua, de riego, disponibilidad de manos de obra. La densidad de la fibra deseada es de 13.333 a 22, de 13.333 a 22.220 plantas por hectárea. Esto depende de si las variedades son de tipo pero a tipo manzano, pera o tipo manzano, siendo la de la pera la de mayores densidades, de 18.000 a 22.220 plantas por hectárea. Los tipos de manzano, la baja densidad es de 13.333 a 18.000 plantas sobre hectárea. Con las camas de 1.5 metros, de 1.5 por 60, de una hilera por cama con plantas de 30 centímetros a 50. Se recomienda usar PVC, un tubo de PVC de media con perforaciones de alambre dulce en las perforaciones de distancia de siempre recomendadas entre plantas y para mantener la densidad deseada. Con esto lograremos la densidad recomendada para un excelente rendimiento. Tutorado del tomate. Es una práctica imprescindible para mantener la planta
erguida y evitar que las hojas, sobre todo los frutos, toquen el suelo, mejorando la aireación general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y realización de las labores culturales. Entre ellas tenemos el detallado, el final de calidad de fruto y el control de las enfermedades. La sujeción suele realizarse con el hilo del poliprolipeno, sujeto de una extrema zona basal de la planta, liado, anudado o sujeto mediante anilla, y de otro alambre situado por encima de una planta a 1,8, 2,4 metros sobre el suelo. Conforme la planta vaya creciendo, se va liando o sujetando el hilo tutor mediante anilla hasta que la planta alcance el alambre deseado. En guiado del tomate. Se están desarrollando sistemas de guiado de tomates para mejorar la radiación interceptada en ventilación entre plantas y así incrementar el rendimiento. Se ha comparado tres tratamientos de descuelgue por un cultivo de invernadero de ciclo largo: tradicional intensivo y descuelgue completo. Podas del tomate. Podar las tomateras, es una operación muy sencilla que no debe hacerse de cualquier forma, ya que se corre el riesgo de infectar las plantas o eliminar partes fundamentales para la producción. Poda de formación. Es una práctica imprescindible para la variedad de crecimiento ya terminado. Se realiza de 15 a 20 días de trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización de aportados. Asimismo, se determinará el número de brazos, tallos y a dejar por planta. Son frecuentes las podas de 1 o 2 brazos, aunque este tipo de tomates, el tipo de cherry, y suele dejarse 3 hasta 4 tallos. Aporcado y rehundido. Práctica que se realiza en suelos enaredados. Tras la poda de la formación, con el fin de resolver la formación de un mayor número de raíces, y que consiste en cubrir la parte inferior de la planta con arena. Destallado. Consiste en la eliminación de brotes axilares para mejorar el desarrollo del tallo principal. Debe realizarse con la mayor frecuencia posible, semanalmente en verano o otoño, o cada 10 de 15 días en el invierno, para evitar la pérdida de biomasas fotosintéticas activas y la realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para evitar lo posible entrada de enfermedades. En épocas de riego es aconsejable realizar un tratamiento fitosanitario con algún fungicida, bactericida, cicatrizante, como puede ser los derivados del POM. Deshojado. Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como hojas enfermas que deben sanarse inmediatamente de invernación, eliminado así de la parte de inóculo. Buenas tardes, compañero, ingeniero. Voy a hablar un poco sobre la fertirrigación. Dice, en los cultivos protegidos de tomate, el aporte de agua y gran parte de los nutrientes se realiza de forma generalizada, mediante riego por goteo, y va a ser función del estado fenológico de la planta, así como del ambiente que en esta se desarrolla. Control de plagas y enfermedades para el cultivo de tomate. El control biológico es una forma de controlar la plaga utilizando parasitoides, depredadores y patógenos, lo cual ayuda a reducir el uso de plaguicidas, siendo un método de control limpio. En el caso del control biológico en tomate, se cuenta con una encarsia, tupiocorosis, tichograma,
Perla entre los más importantes. En el control químico es muy positivo utilizar compuestos químicos, específicamente aceite vegetal, jabón potásico y plaguicidas convencionales, solo si se requería para el control de mosquita blanca, Bacillus thuringiensis y trampas de feromonas para el control de la polilla del tomate. Plagas y enfermedades. Vamos a hablar sobre la mosca blanca y vamos a nombrar el control. Bueno, se le da control sembrando variedades de resistencia al virus, uso de barreras vivas, trampas amarillas, aplicación de insecticidas sintémicos al suelo como Actara y el muestreo. La siguiente plaga, minador, y se le da control el muestreo de 2 veces por semana, no usar de los agroquímicos para el control de las plagas, la aplicación de un insecticida. El ácaro, control, muestreo de 2 veces por semana, aplicación de fungicidas azufrados en tiempo de verano debe de calendizarlo, aplicación de detergentes y o aceites agrícolas. Marchitez, una buena nutrición de la planta sin abusar del nitrógeno, un buen manejo cultural de todo cultivo y mantenerlo libre de malezas, evitar a toda costa exceso de agua en el riego y sobre todo evitar encharcamiento del suelo ya que favorece la enfermedad. Mildew polvoso, el control que se le da una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de NK, relación 2.2 al 1.9, inicio 1.6, 1.4 de cosecha. El uso de riego por aspersión tiende a disminuir la agresividad de la enfermedad. Cuando se realiza una aplicación curativa se debe de usar la dosis máxima permitida del adherente de que esté utilizando para que el fungicida penetre la cera protectora del hongo y mejore la efectividad del fungicida. Vamos a hablar sobre el control de malezas que se utilizan para este cultivo. Las malezas en el cultivo de tomate pueden llegar a ser una cuenta de plagas e infecciones en tu producción. Malezas como belladona y tomates silvestres o espontáneos con huéspedes para amenazas con la mosca blanca del camote, mancha bacteriana y algunos virus. Te presentamos una serie de consejos que te ayudarán a controlar las malezas y evitar plagas y enfermedades. Número 1, prepara el campo. Número 2, usa adecuadamente los herbicidas. Vamos a hablar también sobre el riego. Se efectuará un riego profundo en el cual se puede ver la cama bien mojada para obtener una buena uniformidad de humedad, para obtener una buena pega de trasplante. El tiempo de riego, diario durante el cultivo dependerá del tipo de suelo. La evapotranspiración diaria de la zona donde está ubicado el lote y el estado de desarrollo del cultivo. Fertilización. El siguiente es un ejemplo sobre las recomendaciones para el cultivo de tomate en campo abierto en suelo franco arenoso, determinado por Nutrinet. Inciso A, fertilización del fondo, preplanta, fertilizantes de base. Inciso B, nutrigación, fertirrigación en diferentes etapas de crecimiento en suelo arenoso de arcilla con el rendimiento esperado es de 120 toneladas por hectárea. Vamos a hablar también de la cosecha. La cosecha de tomate comienza hacia las 10 o 12 semanas luego de la siembra. Es escalonada y se realiza a medida de los tomates comienzan a madurar. Es importante recolectar los frutos antes de que lleguen las primeras heladas. Si algunos aún están verdes, lo mejor será recogerlos igual y luego depositarlos sobre paja en una habitación, aislados de otros cultivos para así continuar con un proceso madurativo. El tomate tiene 2 tipos de empaque, los cuales son la cajilla hondureña, que es una caja de 25 libras, hablando 11.3 kilos, que está cayendo en desuso, con un costo de 4 a 5 lempiras por caja, y la caja chapina, mejor conocida como gaveta, que tiene 50 libras, aproximadamente 22.6 kilos, con un costo de 7 a 10 lempiras por gaveta. Las dos son fabricadas de manera de pinto rústicas. Plan de inversión para el cultivo de tomate. Primera etapa de producción de plantulas hasta el trasplante. Bueno, ahí vamos a ver un gráfico donde sale especificado
la preparación del suelo, el control de malezas y el control de plagas también. Fertilización, el costo total de la inversión del cultivo de tomate. Y vamos con las conclusiones. A través de la investigación realizada sobre el cultivo de tomate, podemos concluir que el cultivo a gran escala de tomate requiere realizar labores en tiempo y forma adecuada para asegurar una nueva producción. También que el cultivo de tomate requiere un muestreo intensivo de plagas, enfermedades, así como un control de malezas adecuado para evitar el pérdida del cultivo. El tomate es un cultivo que es muy propenso a factores climáticos, como heladas y exceso de humedad, siendo el momento adecuado de siembra la estación de verano, pero sin descuidar la fertirrigación. Por último, podemos concluir que para el cultivo de tomate en un área de una manzana se requieren altos costos, aproximadamente más de 200,000 lempiras, con lo que el productor se recomienda que realice un estudio de mercado para que empiece su producción y así logre una buena rentabilidad en la inversión. Y esa fue la bibliografía. De ahí sacamos la mayoría de la información de la presentación que acabamos de presentar y muchas gracias por su atención. Esto fue todo en esta exposición.